Sí, entonces, ¿qué está diciendo? Se volvió, ¿qué está diciendo? De que sí, entonces buscaban, usaron esta revolución industrial, todos los inventos que se habían logrado. Entonces, sí, descubrieron que con el calor podían producir trabajo, porque el vapor, aumenta ¿cómo se dice? El volumen del sistema de algo. Y entonces, eso hace que el piso, el peso, bueno, ahí está, te lo voy a ilustrar acá. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo descubrieron que con el calor podían producir trabajo o mover cosas? Así sencillamente. Pero aquí tenemos estos dos, este sistema. Vendría a ser una máquina, ¿no? Entonces aquí tenemos estos dos rectángulos. Así, 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 así. Y acá va el calor, ¿no? Calor. El rojo. Ahí está. Y acá está un pistón. Y el pistón viene siendo como algo así como una palanca. Entonces ahí está. Ahora vamos a ponerlo hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Rojo. Ahí está. Entonces, más o menos así estaría esto, ¿verdad? Vean. Entonces, ahora, aquí va a haber agua, ¿no? En esta parte. En esta parte va a haber agua. Vamos a poner el agua. Es agua. Y esta agua se va a poner eh, bajo el fuego, o sea, a altas temperaturas, para que se vaporice. Entonces, esta agua, al vaporizarse, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el vapor de esta agua eh, va a pasar a la otra parte del sistema. Ahí está, va a pasar por acá. Y entonces, al pasar en esta parte, va, como está todo cerrado, pues ya no va a poder salir. Entonces aquí se va a amontonar acá este vapor. Y al amontonarse aquí, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer que el volumen de esa parte sea más denso. Y como resultado, esta palanca o este pistón que está aquí se va a mover. Esto se va a mover. ¿Por qué? Porque este vapor va a crear volumen aquí y luego a su vez entonces esto va a empujar a este pistón para que se mueva. Ahí está, algo así va a pasar. Entonces, de esta forma se descubrió que con el calor se puede producir trabajo o se pueden mover cosas. Y entonces así es como se creó el barco de vapor, luego el ferrocarril de vapor, ¿no? Entonces, y ya entonces ya resultó un poco más fácil, ¿no? Porque ya no tenía que estar, ¿cómo se dice? Pues allá moviendo esos, ay, ¿cómo decía eso? Eso, los remos se les dice, ¿no? Sí, los remos. Ya no tenían que estar moviendo un barco o haciendo avanzar un barco moviendo remos, sino ya con el calor, entonces el barco se podía mover. Entonces ya pudieron crear también un motor, ¿no? Un motor que con el vapor eh, giraba y luego por ende, pues el barco se movía.
Entonces, todo eso fue en la segunda revolución industrial. Entonces, todos esos avances, pues no había, solamente había en Europa, no había en África, no había en América, no había en ningún lado. Entonces, esto lo aprovecharon estos europeos. Entonces, por eso, con esta idea iban, según ellos, a llevar esta tecnología a estos lugares, según ellos, para civilizarlos o ayudarlos, ¿no? Económicamente, aunque realmente era para, ya sabemos, ¿no? Para explotarlos. Porque lo que iban a hacer realmente es que iban a explotarlos usando mano de obra barata, o sea, los iban a hacer trabajar para lograr sus propósitos, ¿no? O sea, para enriquecerse ellos mismos, pero pagándoles poquísimo a los trabajadores, ¿no? Entonces, esa realmente era su idea, ¿no? Entonces, aprovecharse de esas personas que no, no conocían estas nuevas tecnologías, mostrárselas y luego explotarlos, haciéndolos trabajar bastante con un bajísimo en sueldo. Ahora, dice, como habíamos visto cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, hubo una parte que siguió siendo gobernada por un emperador, llamada el Sacro Imperio Romano Germánico, que tras la derrota de su último emperador en 1807, se convirtió, no, 1806 creo que fue, debería ser, 1806, sí, 1806. Se convirtió simplemente en el Imperio Alemán. Pero como vemos en el mapa, o sea, el mapa es que les había mostrado, el de donde se mostraba el imperio alemán, dice, era un gran imperio. O sea, si vemos aquí en el mapa, podemos ver que todo esto era el imperio alemán. Y efectivamente era un imperio grande. Ahí está. Es esto de aquí. Entonces, por esa razón, como dice, pues era un imperio grande. Entonces, por eso se confiaron. Ah, pues ¿para qué queremos más territorios? Ya tenemos suficiente, ¿no? Entonces, así fue pensar. Este, pero cuando vieron que los demás europeos ya estaban conquistando varios lados y ya se habían expandido y se han hecho más poderosos, más ricos, entonces ahora sí los alemanes quieren emprender el imperialismo. Pero para ese tiempo, cuando ya decidieron emprender el imperialismo, prácticamente ya era demasiado tarde, porque ya los demás países europeos pues ya habían ocupado bastantes territorios, ya se había repartido al mundo. Y entonces pues ya no quedaba mucho para Alemania. Entonces, como dice el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿no? Entonces así le pasó a Alemania. Se durmió y pues se le fue la corriente, o sea, muy pocos territorios estaban disponibles para ellos. Entonces, ¿qué hacen los alemanes? Ah, pues ahora, como no, pues vamos a usar la fuerza, ¿no? Vamos a usar la fuerza, entonces vamos a, pues a ver el que se atonte y el que resulte débil, entonces vamos a quitarle territorio, ¿no? Entonces es así como deciden empezar, por ejemplo, a atacar a Francia. Porque, pues precisamente, como dijimos ayer, precisamente Francia estaba cerca, era vecino de Alemania, o sea, del Imperio Alemán. Este, ahora, pero en la primera batalla que tuvieron, el ganador fue Francia. Eso sí fue en 1807. Eso sí fue en 1807. Una batalla que tuvieron en 1807, Francia resultó victoriosa.
y dice la Prusia vencida, o sea, Prusia era parte de Alemania, ¿no? Entonces, Prusia, que era parte de Alemania, resultó vencida o derrotada. Sin embargo, como dice aquí, los alemanes pues no se dieron por vencidos. Entonces emprendieron otra lucha en contra de Francia y ahora sí los vencieron. Y esta vez les quitaron dos de sus territorios más valiosos, que eran Alsacia y Lorena. Y por estos dos, la enemistad entre Alemania y Rusia duró muchos años. Y también, pero no solo era, no solo eran eso, Alsacia y Lorena el pleito, o la causa del pleito, sino también era otro territorio que era de Marruecos. Marruecos también era otro territorio que se estaban peleando Francia y Alemania. Que por cierto, este territorio se encuentra en ya después, pues llegan así como un acuerdo, entre comillas, ¿no? Donde pues ya por fin Alemania decide que pues está bien, quédate con Marruecos, ¿no? O sea, está bien, te lo dejo, ¿no? Pero yo también voy a poder entrar ahí y hacer comercio. O sea, te dejamos que te quedes ahí, pero nosotros también vamos a poder entrar ahí. Esa va a ser, esa va a ser la condición. Y si te parece, pues llegamos a ese acuerdo. Y pues sí, hacen ese acuerdo. Hacen ese acuerdo, entonces Francia se acaba quedando con Marruecos. Pero lo que sí de plano resultó muy problemático fue lo del Alsacia y Lorena. Eso sí de plano sí fue muy difícil de que los franceses eh, pudieran, ¿cómo se llama?, hacer un acuerdo de paz con Alemania. Constantemente, o sea, cuando Alemania proponía un acuerdo de paz, pues no aceptaban a Francia porque tenían ¿cómo dice? Esta rencilla, ¿no? En contra de Alemania. Entonces, por eso no. Primero devuélveme estos territorios y luego ya hago cualquier acuerdo contigo, ¿no? Obviamente Alemania pues tampoco iba a ceder estos territorios. Bueno, y luego Alemania también incumple el acuerdo que habían hecho sobre Marruecos porque asienta un cañón, o sea, lanza, mejor dicho, un cañón allá en Marruecos. Una flota marítima llega a Marruecos y lanza un cañón. Y esto no es lo que habían acordado Francia y Alemania. O sea que Alemania supuestamente había hecho este acuerdo, pero todavía realmente quería insistir con quitarle a Francia este territorio de Marruecos. Y por estos conflictos que tenían, ya empiezan a hacer alianzas entre ellos. Por ejemplo, Francia se alía con Inglaterra. Acuérdense que Inglaterra en ese tiempo era el imperio, ya se había hecho el imperio más poderoso. Y Francia, pues, era el que le seguía. Entonces, ahora, al principio, pues eran enemigos en Francia e Inglaterra, porque de hecho, Inglaterra venció al emperador Napoleón, un Napoleón de Francia. Pero ya con estas cosas que estaban sucediendo, pues se unen.
se unen en contra de Alemania. Y entonces, de hecho, forman lo que se llama la entente cordial. Era, creo que no sé qué idioma está, creo que en italiano. No, no sé o en francés, no en francés, creo. En francés, ahí no creo que significaba. No creo. Pero así se llama a este acuerdo que hace, la entente cordial. Entonces, entre Francia e Inglaterra. Y luego, en el otro bando estaba Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Pero Rusia llegó a tener un conflicto con Austria-Hungría por un territorio, por también territorios. Eh, Austria-Hungría había invadido lo que se le conoce como los pueblos eslavos. Son un conjunto de pequeños países allá de Europa, ¿no? Que vinieron precisamente de estos llamados eslavos. Por eso se le llama así. Entonces, Austria-Hungría pues ya había ocupado esos lugares, estos pueblos. Pero estos resulta que quedaban también cerca de Rusia. Entonces, por eso Rusia también los quería. Entonces, como Austria-Hungría pues ya los había ocupado y entonces Rusia también los quería, entonces por eso Rusia se enemista con Austria-Hungría. Se vuelve enemigo de Austria-Hungría. Y entonces, pues obviamente, pues ya no puede estar en el mismo, en el mismo bando, ¿no? Entonces, por eso se separa, o sea, rompe el acuerdo que había hecho con Austria-Hungría y Alemania, y ahora se va con el otro bando, el del intente cordial, o sea, con Rusia y, mejor dicho, con Francia e Inglaterra. Y ahora Italia se une a el bando de Alemania y Austria-Hungría. Y entonces se crean estos dos bandos. El bando del Entente Cordial, que más adelante se le conoce como la Triple Entente, y luego el bando de los aliados, que era Alemania, eh, Austria-Hungría e Italia, ¿no? Entonces, entonces la idea era esa, ¿no? De que si llegara, por ejemplo, este, o sea, como que tuvieran a alguien que los apoyara, ¿no? Pues este me está viniendo a atacar, entonces yo llamo a mi aliado, entonces me viene a apoyar, ¿no? Entonces esa es la idea de estas alianzas. Ahora, sin embargo, pues entre ellos estaban siguiendo con estos pleitos y todo eso por territorios. Entonces, entonces, para tratar así como que medio llegar o sea, a acuerdos y como ya no sea un desastre todo esto. Entonces, dice que se reúnen allá en Berlín, que es una ciudad precisamente de Alemania, ¿no? Este, para pues tratar de pues, llegar a acuerdos. Y entonces, esto sucedió en 1800, ¿qué habíamos dicho? 1888, me parece. Entonces, para eso se reúnen, hacen esta conferencia, ¿no? Pero no funcionó realmente porque todos dicen que habían hecho estos acuerdos, no sé qué, pero todavía deseaban ese gran poder, ¿no? O sea, entonces,
cualquier cosita que surgiera, lo agarrarían de pretexto para volver a pelearse fuertemente entre ellos, ¿no? Y es lo que sucedió. Allá en Austria, bueno, como habíamos dicho, Austria-Hungría había invadido los pueblos eslavos. Y entre estos pueblos eslavos se encuentra Serbia. Y entonces, ahora, los habitantes de estos pueblos eslavos, sobre todo allá en Serbia, eh, no querían, rechazaban al gobierno de Austria-Hungría y querían separarse querían su independencia. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, un grupo de jóvenes, este, ¿cómo se dice? Ultraderechistas, ¿no? Como les dicen. Entonces, planearon algo para, este, pues, derrotar a la autoridad principal de ahí, de Austria-Hungría, que era el archiduque. Entonces, y se les ocurrió la idea porque sabían que el archiduque iba a ir a visitar pues, los lugares, ¿no? que le corresponden. Entonces, un día cuando este archiduque, que era la máxima autoridad en el imperio austrohúngaro, entonces un día este archiduque se va a visitar ahí Serbia. Y estos jóvenes que había dicho, entonces deciden perpetuar su plan, aquel plan macabro, por decirlo así, ¿no? que habían eh, hecho. Entonces, dice que cuando el archiduque estaba en su carro con su esposa, uno de esos jóvenes corre rápidamente hacia el auto y lanza un disparo que va hacia el archiduque y su esposa, que se encontraba precisamente en este carro. Entonces, eh, pues se da muerte, se asesina al archiduque y su esposa. Entonces, y esto pues estremece al mundo. Este hecho estremece al mundo. ¿Por qué? Pues era algo terrible, ¿no? O sea, a esta autoridad, o sea, ahí de Austria-Hungría, que era un imperio, habían asesinado a su archiduque. Entonces, Austria-Hungría, como le da como le dicen, una sentencia así como ultimátum a Serbia para que investigue y castigue al responsable de este acto. Y que si no lo hacía en ese tiempo que les estaban dando, entonces Austria-Hungría le iba a declarar la guerra a Serbia. Inmediatamente sus tropas se iban a poner, se iban a sentar en los territorios de Serbia. Y pues Serbia pues, prácticamente no resolvió nada, se cumplió el ultimátum, o sea, llegó ¿no? El límite, ¿no? La fecha límite. Y entonces, pues, Austria-Hungría, pues, cumplió lo que había, o sea, su amenaza. Y entonces, sus tropas llegaron y se asentaron en Serbia. Ahora Serbia era un pequeño lugar. Vamos a ver si lo encontramos en el mapa.
Mapa de Europa. Ahí está. Sí está, sí está. Ya lo vi. Vean, por acá está Serbia. ¿Ya lo vieron? Este, o sea, ese pequeño lugar era el que iban a atacar los austrohúngaros. Y ahora vemos a Austria y Hungría. Esos dos estaban juntos, por eso se llamaba Imperio Austrohúngaro, porque era la unión de Austria y Hungría. Y pues, de hecho vamos a ponerlo acá para que esté más seguro. Imperio Austrohúngaro. Eh, ahí está, creo que está mejor. Ahí está. Todo esto era el Imperio Austrohúngaro. Ahí está, todo esto. Ahí está, todo esto era el Imperio Austrohúngaro. Ya vieron Serbia, un pequeño lugar. Entonces, obviamente lo iban a dar en la maceta, ¿no? Fácilmente. Entonces, por esa razón, ahora Rusia viene a apoyar a Serbia. Porque si no, solito este imperio austrohúngaro lo iba a destruir, ¿no? Lo iba a destruir con facilidad. Entonces, por eso viene a apoyar Rusia. ¿Y por qué lo apoya? Porque como habíamos dicho ayer, por intereses también. Porque sabía que si ayudaba a Serbia a vencer a Austria-Hungría, entonces, luego Serbia pues va a estar de acuerdo que Rusia pues forme parte, ¿no? O sea, de Serbia. Entonces, o sea, con intereses también políticos, ¿no? Y más que nada. Entonces van allá y van a defender a Serbia y entonces ahora viene Alemania a apoyar a Austria-Hungría. Pero obviamente, no, bueno, por dicho, viene Francia a apoyar a Austria-Hungría porque, pues, mejor dicho, no Austria-Hungría, perdón, a Serbia, porque obviamente Rusia, pues, difícilmente solito iba a vencer a Austria-Hungría. Y tampoco era suficiente el poder de Austria-Hungría para vencer a, por ejemplo, a Francia y tampoco era suficiente el poder de Francia y Rusia para vencer a Austria-Hungría. Entonces, por esa razón también tiene que venir a Alemania para apoyar a Austria-Hungría. Acuérdense que eran aliados. Acuérdense que Alemania y Austria-Hungría eran Alemania, perdón, aliados. Entonces, por esa razón es cuando se ejecutan estas alianzas, ¿no? Entonces, Alemania viene a apoyar a Austria-Hungría, Francia viene a apoyar a Rusia y así, ¿no? Entonces, y así entonces se van uniendo países para apoyar a este o apoyar al otro. Pero el caso que aquí ya había iniciado, ¿qué ya había iniciado aquí? Pues ya había iniciado lo que se conoce en la historia como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso es lo que había iniciado, que fue precisamente en el año de 1914.
En el año de 1914 inició la Primera Guerra Mundial. Ahí. Ahora específicamente fue el... Bueno, dice, como les había dicho, el asesinato de este archiduque, ¿no? Dice, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El 28 de junio de 1914, el heredero al trono austrohúngaro y su esposa fueron asesinados por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio-bosnio en Sarajevo. Este acto provocó que Austria-Hungría declarara la guerra a Serbia, lo que a su vez activó las alianzas y condujo al inicio de la Primera Guerra. Entonces fue cuando 28 de junio de 1914, cuando se ejecutó este asesinato, ¿no? Y luego por ende pues ya inicia esta guerra, ¿no? Entonces, ¿una duda? ¿No? Bueno, ahora, ¿qué sucedía en México bueno, todo esto que mencionamos que está sucediendo en Europa, ¿no? Mientras todo esto sucedía en Europa, ¿qué sucedía en México? Bueno, como habíamos dicho, después de la independencia de México, bueno, y otra pregunta también interesante, sí es cierto, voy a hacer esta pregunta interesante y vamos a contestarla igual, ¿no? Obviamente. ¿Por qué, por ejemplo, Estados Unidos se volvió una potencia mundial, mientras que México no? No sé si se han puesto a pensar en eso. ¿Por qué Estados Unidos es una potencia mundial y México no? Si los dos están en América y gran parte de el territorio de México pues está en América del Norte, igual que Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué México? Y además ambos habían sido, ¿cómo se llama? Invadidos por europeos. Los, este, los que son, o sea, lo que conocemos como Estados Unidos fue invadido por los ingleses y lo que conocemos como México fue invadido por los españoles, ¿no? Y luego los dos pues también consiguieron su independencia. Pero ¿por qué este sí se hizo potencia y el otro no? Bueno, fueron varias razones. Primero Estados Unidos, como dijimos, solo fue invadido por los europeos un siglo, mientras que México fue invadido por los españoles 3 siglos, o sea, 300 años, ¿no? Entonces, esa es una. Dos, cuando Estados Unidos logró su independencia fue en 1787, como dijimos, ¿no? Entonces, entonces, para ese tiempo los europeos estaban peleando estos territorios. Y entonces, por esa razón, ahí entonces, como que fue un buen momento cuando Estados Unidos logró su independencia, porque en ese momento
es cuando pues los europeos estaban peleando por territorios. Y entonces, pues prácticamente, pues, era un buen momento para que el Estados Unidos también participe en el imperialismo. En cambio, México logró su independencia hasta 1821. Y para ese tiempo, pues prácticamente, pues no, ya no quedaban tantos territorios. En cambio, cuando en 1787, pues sí, otro, que creo que es el más importante, o la razón principal. La razón principal es que en México, bueno, en Estados Unidos, como dijimos, cuando lograron, perdón, su independencia, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los Estados Unidos cuando lograron su independencia? Bueno, lo que hicieron es de que enseguida se pusieron de acuerdo. Bueno, obviamente los, 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 los más prominentes, ¿no? Pero, ajá, prácticamente enseguida se pusieron de acuerdo para decidir el gobierno que va a regir ahí, que fue la República Federal, ¿no? De hecho, por eso le pusieron Estados Unidos, porque antes se llamaba las 13 colonias británicas, porque era parte de un colonialismo, ¿no? Pero ya al establecer ellos la República Federal, entonces le cambian de colonias a estados, ¿no? Entonces, y pues porque precisamente en la República, pues hay estados, ¿no? Es lo que había establecido ¿cómo se llama? Aristóteles y Platón en su teoría de la República. Entonces, pues prácticamente no tiene conflictos internos, pues prácticamente no tiene. O sea, así entre los poderosos, vamos a decir, ¿no? Entonces, eh, y luego, pues rápidamente se unen a los europeos para emprender el imperialismo. Entonces, en cambio en México, ¿qué pasó? En México, cuando lograron su independencia, ¿qué pasó? Primero, en México no se pusieron de acuerdo. Como dijimos la vez pasada, hubo demasiados conflictos internos en México sobre esto, principalmente ¿cómo se llama? Los liberales y conservadores, ¿no? No, que vamos a poner una república federal, ¿no? Bueno, una república. Y los otros, no, que monarquía. En Estados Unidos estos conflictos pues, prácticamente no sucedieron. Fue algo casi rápido que se decidieron por implementar una república federal. De hecho, rápidamente le ponen el nombre, ¿no? Estados Unidos, porque Estados forman parte de una república. Pero en México no. Por años estuvieron peleando que si iba a ser república, que si iba a ser monarquía. Y luego hasta hubo una persona que había ayudado, ¿no? Entre comillas, a la independencia, que Iturbide, y él se puso como el primer gobernante, como un emperador. Y obviamente los que estaban en contra de la monarquía, pues lo quitaron, ¿no? Lo hicieron renunciar. Y luego, pues ya supuestamente se deciden por la república, pero ahora los conservadores se les empiezan a decir, pues, está bien que sea una república, pero vamos a que sea de tipo centralista. O sea que, y a los liberales, pues se pusieron a pensar, pues que esto es prácticamente lo mismo que una monarquía. Y ellos estaban totalmente en contra de la monarquía. Entonces no queremos monarquía, pero vamos a aceptar una república centralista. Pues, prácticamente es lo mismo. Entonces por esa razón también se opusieron
a esta república centralista. Entonces, por años estuvieron peleando estos conservadores y liberales. Mientras que en Estados Unidos prácticamente conflictos internos casi no hubo. Entonces, o por lo menos en la decisión de qué gobierno va a regir, no. Entonces, el, y mientras estaban peleando en México, que pues iba a ser república, que se iba a ser monarquía, estaban perdiendo, ¿qué? Estaban perdiendo dinero. Porque de por sí los españoles por 300 años nos invadieron y saquearon. No es lo mismo saquear a un lugar por un siglo, por 100 años, que saquearlo por 300 años. Entonces, a Estados Unidos solo habían saqueado por 100 años, pero a México lo habían saqueado 300 años. Y ahora estos, en lugar de ponerse de acuerdo y ¿cómo se llama? Y pues decir, vamos a... No, se empiezan a pelear entre ellos. Entonces, estos pleitos que tuvieron estos conservadores y liberales, pues empeoró la situación porque de por sí, las que de por sí México ya estaba fregado por la saqueo que habían hecho los españoles y luego por la guerra de independencia que duró 11 años y luego ahora estos conflictos, entonces, pues no, o sea, nunca se recuperó México, o sea, se levantó, se recuperó México. Y entonces ya después, cuando estaba terrible la situación, entonces, ¿qué hicieron en México? Pues tuvieron que prestar dinero a las potencias, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, eh, no me acuerdo qué más, cuál más, pero esas, por lo menos esas dos. Ah, también España, de hecho. Pero sí, principalmente a Estados Unidos y Francia tuvieron que prestarles dinero, porque ellos solitos pues ya no podían levantarse porque por todas estas cosas que habían pasado. Entonces, por esa razón, es que México no se volvió una potencia, por todos esos problemas. Y en cambio Estados Unidos, pues no tanto, ¿no? No tenía tanto estos, o sea, como digo, solo 100 años habían invadido los ingleses, rápidamente consiguen su independencia y luego, al conseguir su independencia, deciden rápidamente que va a ser una república federal y luego emprenden el imperialismo. Entonces, por esa razón se recuperaron rápidamente y hasta convertirse incluso en una potencia. Mientras que México, pues no, seguía con sus conflictos, con sus pleitos y luego, pues ya después tuvieron que prestar dinero al extranjero y entonces endeudarse y entonces, pues, y los ya cuando poco a poco se fueron levantando, ahora tenían que pagar deuda al exterior. O sea, lo poco los pocos recursos que obtenían, ¿no? Ah, pues ya no era para ellos, era para aquellos, para sus, ¿cómo se dice? Para sus acreedores extranjeros. Entonces, por esa razón México, pues, no se, o sea, tardó mucho. Y luego, para colmo, corrupción y tantas cosas, ¿no? Entonces, todo eso, entonces, afectó a México. Y lo mismo pasó no solo con México, con los demás países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esa es una de las razones principales. Entonces, Estados Unidos, pues, principalmente lo que le ayudó eso, ¿no? Porque rápidamente logró su independencia, se fue al imperialismo, conquistó, logró territorios, y esos territorios pues, puso sus dominios, entonces, y eso lo fortaleció. Y luego después vamos a ver que después de la primera, de hecho, durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se fortalece aún más. ¿Por qué?
porque como ahora Europa estaba en guerra, este, pues obviamente esta guerra, esta Primera Guerra Mundial que estaba sucediendo en Europa, pues los había debilitado el poder de los europeos, porque estaban pues en este gran conflicto, ¿no? Entonces, la situación económica allá en Europa, pues decayó terriblemente. Y luego necesitaban armamento, o sea, entonces esta situación ahora la aprovecha Estados Unidos, porque a Estados Unidos pues se encuentra en América, no se encuentra en Europa, ¿no? Entonces, estaba lejos prácticamente del conflicto, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos en América y el conflicto está en Europa, entonces, pues vamos entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Dice que empezó a decir a los ciudadanos estadounidenses que donaran dinero, que les donaran dinero al gobierno de Estados Unidos y que luego Estados Unidos a ellos se los iba a devolver con intereses. O sea, las personas, los ciudadanos, le daban dinero al gobierno y luego el gobierno les devolvía su dinero, pero con interés. O sea, le iban a hacer crecer su dinero. Y entonces la gente pues les pareció buena idea y empezaron a darle dinero al gobierno. Y ahora el gobierno, ¿qué hizo con este dinero que le estaba dando la gente? Pues este dinero que la gente le estaba dando al gobierno de Estados Unidos, lo que hizo con este dinero es que se lo prestó a los europeos. Y además, con este dinero fabricó armas. Y estas armas se las vendió a los europeos. Entonces, ¿qué pasó entonces? Pues que ahora los europeos quedaron endeudados con Estados Unidos. Pues esta deuda que tuvieron los europeos con Estados Unidos no fue eh, por un tiempo corto, o sea, por decir unos días o unos meses, ¿no? Fue por bastante tiempo, porque esta Primera Guerra Mundial había causado una gran devastación en Europa. Entonces, la deuda con Estados Unidos fue por bastante tiempo. Y obviamente Estados Unidos fue astuto, ¿no? La deuda era con intereses. Entonces ahora los europeos tenían que devolverle el dinero que Estados Unidos les había prestado con intereses. Y entonces ahora fortalece aún más a Estados Unidos. O sea, de por sí Estados Unidos, antes de la Primera Guerra Mundial, ya era hasta cierto punto una potencia, ¿no? Aunque no tanto, ¿no? No tan poderosa, pero sí más o menos ya se había vuelto una potencia. Pero con esto que pasa en Europa, la Primera Guerra Mundial, pues Estados Unidos se fortalece aún más. Entonces ahora los europeos quedan endeudados con Estados Unidos y le empiezan a pagar con intereses y estos, entonces crece el poder económico de Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos, ¿qué hace con esto? Pues ahora Estados Unidos lo que hace es que eh, aprovechando también la revolución industrial, lo que había dejado la revolución industrial, ¿no? Entonces, todos los inventos que había surgido en la revolución industrial los empieza a rematar, o sea, los empieza a vender Estados Unidos con intereses también. Y entonces, pues esto más se fortalece su economía. Y entonces así, y luego las personas, los estadounidenses también empezaron como el gobierno ya les empezó a devolver su dinero con intereses, entonces ahora pues también ellos
se volvieron también, o sea, creció también su economía. Porque si ahora, o sea, yo tenía tanto dinero y yo le di, por decir, yo le di $1,000 al gobierno de Estados Unidos y ahora el gobierno de Estados Unidos me devuelve vamos a decir, el triple. Entonces ahora pues ya tengo más dinero, ¿no? Entonces muchos empresarios, muchas personas estadounidenses, este, creció su economía. O sea, creció la economía del gobierno, pero también de los mismos, de los ciudadanos estadounidenses. Entonces, así, muchos ya se pusieron por ejemplo, a avanzar en sus estudios científicos y tecnológicos. Entonces, Estados Unidos también se unió, por ejemplo, a la revolución industrial, a inventar cosas, mejorar inventos que se habían hecho inicialmente en Europa, los mejoraron. Entonces, todo esto entonces contribuyó a que Estados Unidos se volviera una potencia mundial. Pero en México, ¿qué pasaba? En México seguían con sus pleitos. En México seguían con sus pleitos, que Estados Unidos ya se había hecho poderoso por todo esto. En México seguían peleándose que si iba a ser este gobierno, que si iba a ser el otro gobierno. Entonces, o sea, en resumen, si tan solo en México las personas se hubieran puesto de acuerdo y no se estuvieran peleando entre ellos, también hubiéramos sido una potencia, ¿no? Pero a estos conflictos internos, grandes conflictos internos, pues es lo que perjudicaron, más que nada. Entonces, y luego, pues, falta de interés por el gobierno también, ¿no? Porque, pues, ya vimos con Estados Unidos enseguida, pues, les ofreció esto, ¿no? De darles dinero o sea, de pedirles primero dinero a los ciudadanos y luego devolverles su dinero con interés. Pero ¿qué hizo México? Endeudarse con otros países. Entonces, es la diferencia que sus entonces, por esas razones entonces eso contesta esa pregunta, ¿por qué Estados Unidos se volvió una potencia mientras que México no? Bueno, pues ya está contestado. Entonces, y vamos a ver esto, vamos a ver la próxima, bueno, mañana y las próximas clases, cómo se desarrollan estos conflictos internos de México. Bueno, también en Estados Unidos también hubo conflictos internos, ¿no? No decimos que todo fue también perfecto en Estados Unidos, ¿no? Pero, este, este, sobre todo, por ejemplo, la esclavitud, que en Estados Unidos, tras la independencia de este nuevo país, siguió. Fue muy fuerte la esclavitud que siguió allá. De hecho, misma esclavitud es triste decirlo, ¿no? Es bueno, esta parte sí es lamentable y triste decirlo, pero también es una de las cosas que también hizo poderoso a Estados Unidos. Que y al ser poderoso no nos referimos solamente a todos los habitantes de Estados Unidos, más que nada a los blancos, ¿no? Porque pues, porque incluso hasta por ejemplo, racismo, la discriminación, fueron cosas que fueron muy difíciles, bueno, hasta la fecha también todavía existen por un Estados Unidos. Entonces, más que nada, ese poder, bueno, no fue para todos, tampoco. Fue más que nada para las clases privilegiadas, principalmente para los blancos, ¿no? Entonces, los hijos de los ingleses que habían nacido en América, más que nada para ellos. Entonces, de hecho, pues también los conflictos internos que se dan en Estados Unidos, más que nada por esto, ¿no? Por el, por esta falta, ¿no? Por esta, ¿cómo se dice? Injusticia más que nada, ¿no? Porque, por ejemplo, para las personas que no eran blancas, para esa situación, pues sí estuvo terrible. De hecho, ellos
fueron, o sea, por ellos es que se fortaleció también Estados Unidos, porque ellos eh, trabajaban, producían, o sea, sabemos que los que mueven un país son los trabajadores, ¿no? Y estos, pues la mayoría eran esclavos. Y como eran esclavos, pues no recibían un sueldo. Entonces, era mano de obra barata, ¿no? Para los blancos estadounidenses. Is that you? Is it you? Entonces, pues digo, esa parte también es triste, ¿no? Porque también, sí, los de abajo, sobre todo los esclavos, fueron ellos que por su gran trabajo también, este, hicieron poderosos también Estados Unidos. Entonces, bueno, y los conflictos, más adelante sí surgieron también conflictos internos en Estados Unidos, porque ya estas personas que eran explotadas, y esas que continuaban la esclavitud allá, entonces se empezaron a levantar, y entonces es ahí cuando ya empezaron también con grandes conflictos internos también en Estados Unidos. Entonces, sin embargo, por este poder que ya había adquirido Estados Unidos, no se afectó tanto. Cosa que en México, como pues 300 años de saqueo de los españoles, pues, los conflictos internos sí lo afectaron bastante. Bueno, entonces, de todas formas, vamos a ver esto la próxima. Entonces, ya no sé, vamos a terminar. Vamos a hablar. Nos vemos mañana entonces.